que sepáis que la presencia de los corresponsales que estáis en el extranjero va a ser permanente. Y como sois muchos, pues dividiremos en 2 o 3 días para que cada semana podáis intervenir todos. ¿Por qué he llamado ayer y hoy a nuestros corresponsales en el extranjero? Uno, porque la visión que se está dando en Europa de este asunto es perversa. Se está tomando con frivolidad o como si fuera una cosa banal. Dos, porque tienen ellos la posibilidad de informarnos a nosotros de cómo se ve la situación de la independencia de Cataluña en Europa, y eso interesa a todos nuestros oyentes. Y tres, para que ellos influyan a su vez en comunicar la verdad en el círculo de su influencia, que no solamente en los amigos, sino sobre todo en la prensa rusa, en la prensa alemana, que ayer, por ejemplo, Jesús, Armando, no sé si lo oíste, y hablaba de la frivolidad, de la ligereza con la que la prensa alemana habla del problema catalán. Pues para esto he convocado. Así que tiene la palabra, empecemos por el más lejano de nosotros en el espacio, pero no en nuestro corazón, que es Moscú. Bueno, pues aquí un poco lo mismo que pude escuchar en el programa de ayer, a los otros corresponsales. Muy poquito, me ha costado mucho incluso encontrar en internet alguna noticia. En internacional no sale nada, pero ya en Europa, realmente en algún medio sí sale, pero son 2 o 3 párrafos máximo. Nada, dan los datos, realmente la votación, en 76 frente a 61, no recuerdo los números, a favor, y hablan de resolución todo el rato, la resolución del Parlamento catalán y muy poquito más. Prácticamente ni lo tocan, la gente ni lo sabe, la verdad. ¿Y tú tienes influencia o conocimiento para que puedas informar mejor tú a los medios rusos, y bien sean televisivos o de prensa? ¿Puedes hacerlo o no? No conozco, no tengo poder, influencia aquí de... No hablo tanto como poder, como conocidos, amigos, a los que, siendo tú español, pues escucharan con atención tu propia información. Bien. Podría intentar que alguien me presentara, a ver, algún periodista, a ver... Sí, eso sí, alguien que tú conozcas, porque tenemos que empezar a que nuestra opinión sobre lo que está pasando en España llegue de verdad a Europa. Sí, es que no saben nada, ¿eh? Incluso gente que tiene casa en Barcelona o en Cataluña no tenían ni idea ayer. Ayer hablé con 5 personas. Pues eso es lo que pido, que informéis. Claro, yo por supuesto digo que es muy grave. Al principio creen que era broma, se les abrieron los ojos. No, que no es ninguna broma, les dije. No, mirad, es verdad que los que están en el Reino Unido, en Inglaterra, en Gran Bretaña, nos informan de que allí se quedan estupefactos cuando uno de nuestros colegas le informa de que no tiene nada que ver con el caso de Escocia. Y se quedan los ingleses diciendo, pero ¿están locos entonces? Porque creen que es como Escocia, que hay una unión previa de Cataluña, que igual que fue voluntaria la unión, pues también se puede separar. En fin, a ver, Jesús Murciego, a ver qué piensas tú de la opinión que transmitió ayer Armando, no sé si la conociste. Pues no, ayer no pude escucharlo. Y yo quería destacar aquí un artículo de la prensa alemana, aunque la prensa trae muy poca información sobre el proceso de independencia en Barcelona. Quiero destacar el artículo de opinión en el que habla del nacionalismo y que se titula así: Cataluña, nacionalismo con raíces falsas. En este artículo describe todos los mitos sobre los que se ha construido el catalanismo y los desmonta uno por uno. Qué bien, ¿y qué periódico es? Es el Deutsche Welle, dw.com, y está en la versión en inglés y en la versión en alemán. Curiosamente, no está en la versión en español. Sí. Debe ser que no tienen traductores o... ¿Y no dónde se edita? ¿En qué ciudad? Es de toda Alemania y es internacional además. ¿Y es internet o está de papel también? Es internet, tiene papel y tiene un canal de televisión. Eso es importantísimo. Y está desmontando, entonces está bien informado. Sí, se ha basado en un historiador periodista español que se llama Jordi Canal, del diario La Voz de Galicia. Qué bien. Pues habría que tomar contacto nosotros con ese periodista, Jordi Canal, apuntar la nota, que voy a llamar a nuestros amigos de Galicia a ver quién lo conoce. Está aquí Pedro, que va todos los fines de semana a Galicia, pues a él le encargamos que se entere quién es. ¿Sabe si está en algún periódico de La Coruña o de dónde? Se llama el periódico La Voz de Galicia, pero... en La Voz, hombre, claro. Pues con eso ya está. Con eso lo localizamos. Muy bien. Pues, ¿y tú, José María? Pues yo tengo muchas cosas que decir. Desde Varsovia, venga, pues te escuchamos. Empezando por último, Jordi Canal, de La Voz de Galicia, me suena muchísimo ese desmonte de mitos y me alegra mucho ver que lo han traducido ya al alemán y al inglés.
Entonces, eso ha estado circulando por Facebook y yo creo que lo llegué a compartir, pero hay que recuperarlo. Y en lo que tocante a Polonia y Cataluña, en la prensa polaca, me pasa igual que a Raúl y a Jesús, sale muy poquita información, pero como yo tengo la manía de fijarme mucho en el vocabulario que utilizan, pues sí me he dado cuenta que el idioma polaco, como no es una mezcla de otras lenguas, es mucho menos rico y tiene que reducir mucho los términos. Por lo cual, cuando las noticias que salen en prensa polaca son copias de los periódicos españoles, del País, del Mundo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando tienen que explicar a un polaco que Cataluña va a hacer una desconexión, claro, en polaco la palabra desconexión es podłączenia y solamente se desconectan electrodomésticos. Claro, la electricidad. Claro, con lo cual al periodista polaco tiene que entrecomillar esa palabra y entre paréntesis decir que eso lo que realmente es una secesión, un levantamiento, una rebelión, no, claro, sin meterse en los detalles que usted y Pedro ha estado explicando. Además, debido a esa desconexión, que en polaco es podłączenia, que es un electrodoméstico, lo que dice el periódico polaco es que Cataluña udaje niepodległość, que significa finge la independencia. Uy, eso no está mal, eso, ¿eh? Eso es curioso, porque claro, es el esfuerzo de un periodista polaco para explicar a la mentalidad polaca, que es un país que ya hemos comentado que hoy celebra su independencia, como una región de un país que es conocido por ser uno de los más antiguos e íntegros de Europa, puede fingir que se independiza. Pero eso está bien, porque es verdad que hay mucho de teatralidad como instrumento para sacar ventajas económicas en Cataluña. Entonces está muy bien que haya visto que es una ficción, pero claro, es una ficción para Jordi Pujol y para Arturo Mas. Pero para el ciudadano catalán que sigue el soberanismo lo toma al pie de la letra y ellos no fingen. El fingimiento puede venir de los gobernantes de la Generalitat y del Parlamento, de la clase gobernante política soberanista, pero no del independentista catalán. Abundando en lo que dijo ayer Armando, que yo lo estuve escuchando cuando volví a trabajar. Claro, él decía que la prensa alemana frivoliza. En polaco tienen otra palabra que es bagatelizar. Sí, ¿no? también, bagatela, sí. Claro, entonces, una cosa es frivolizar, lo que da un componente de malicia, ¿no? Porque el tratar algo con frivolidad es como burlarse de ello, no darle la importancia, pero bagatelizar es algo, es hacer que ese algo no sea importante. Y lo que yo creo que la prensa europea está haciendo es bagatelizarlo. No está mal. Es más, hay algo que me ha llamado la atención. Una persona como el secretario general del Partido Socialista, que nos hizo reír con sus bailes y sus movimientos, que parecía un payaso, y sin embargo ahora, a pesar de que está equivocado, pero es el que habla con más sentido. Ahora, por ejemplo, dice que la realidad va por un camino distinto de la legalidad. Eso es verdad. Y es verdad porque la realidad catalana es la peligrosa, no la ficción de la legalidad catalana. Eso no es peligroso, eso es una bagatela. Eso sí es una frivolidad. Pero la realidad no. La realidad es que la mitad de la población catalana cree que estaría mejor con la independencia y que la quiere. Eso es una realidad y de esa realidad es la que nosotros vamos a combatir. Y don Antonio, imagínese, por ejemplo, que de repente el Parlamento catalán, pseudo-independiente, le dice a un alcalde de un ayuntamiento que haga algo, que recaude un impuesto y ese alcalde se niega y le obligan por la fuerza con fuerzas como los Mossos, ahí sí que se puede liar una buena. Ese es el peligro. El peligro es que se convierta en un delito de rebelión armada. Exactamente. Y entonces sí que van a intervenir las fuerzas militares españolas. Y ahí es donde va a costar cara el haberlo bagatelizado, haber frivolizado con ello, porque en el momento que haya problemas de violencia, pues ya hablamos completamente de otro mundo muy diferente. Yo también quería llamar la atención sobre una entrevista que hacen hoy al Verbo Boadella, vamos a hablar. Y dentro de la entrevista él dice que, y esto creo que conecta con lo que ha dicho antes don Antonio, que el asunto de Cataluña, que no tiene ningún sentido común, la frivolidad que se ha hecho con ello ha sido traspasar las competencias, por ejemplo, de educación, a cambio de obtener ese apoyo para poder formar mayorías en el gobierno central. Y eso ha costado que se cree, desde que ha dicho don Antonio que con Franco apoyaban la independencia un 20%. No, un 10%. O un 10%, mucho menos, más a mi favor. Y ahora ha subido tanto el apoyo a la independencia porque ha habido un lavado de cerebro, además financiado desde el gobierno central a cambio de que Jordi Pujol diera apoyos para formar gobiernos. Claro. Cuando se han vuelto las cartas sobre la mesa, cuando se da cuenta ahora todo el mundo de que todo el mundo es corrupto hasta la médula, cuando Jordi Pujol dice que no muevan el árbol porque se caerán de las hojas,
Bueno, es que se está viendo tan claro que es una jugada de poder para mantener el poder a costa de destrozar o destruir una nación histórica como la española, tener prebendas y mantenerse en el poder. Pero es que eso no tiene misterio.